Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada funeraria donde toman lugar cada uno de los relatos de esta noche. Comenzamos este video con un relato que nos fue compartido platicando directamente con la persona que lo relata. No quiso que se mencionara su nombre ni ubicación precisa, ya que actualmente este sigue siendo el negocio del que se habla, y mejor evitar problema de cualquier tipo. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Por allá del año 2016, un vecino abrió un local de comidas corridas, aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Está ubicado dentro de la colonia, en una cuadra donde aún siguen estando de pie, con su estructura original y demás, una de las primeras casas que se construyeron en el municipio. Lo que sé de esa casa es que muy poco tiempo fue ocupada como vivienda para los dueños. En la mayoría de los años de vida que ha tenido esa propiedad había sido una funeraria. Y así se usó por más de 45 años, si no mal recuerdo. Total, el negocio quebró, los dueños se cambiaron, realmente no supe por qué, y eso que vivo a la vuelta. El punto es que ese local se mantuvo en venta por mucho tiempo, hasta que mi vecino de quien les cuento, a quien llamaremos Don Pedro, para no mencionar su nombre, ya que sigue trabajando ahí su familia. Él fue quien se animó para comprar la propiedad a un muy buen precio, según él, y poner su negocio. En aquel entonces yo cursaba segundo de preparatoria, y supongo que por los años que llevamos conociéndonos don Pedro y yo, fue que me ofreció un trabajo en su local. Yo la verdad es que por el horario de mi escuela me quedaba muy bien acomodado. Tenía muchas horas libres, así que me había caído como anillo al dedo. Acepté y al día siguiente me presenté a la vuelta en esa casa. Para que puedan darse una idea, la casa está hecha no sé si de piedra, ladrillo, porque adobe no era, reforzado con madera gruesa al interior, barrotes de fierro antiguos que cubren las ventanas que tienen puertitas de madera también, muy antiguas, pero bien conservadas por los antiguos dueños. A pesar de verse muy antigua la casa, la verdad es que lucía muy bien. El primer día que llegué al local me di cuenta que habían vaciado todo, y eso era bueno, ya que afortunadamente era trabajo menos que hacer. Creí que habían dejado muchas cosas adentro. Entré, saludé a don Pedro, y él estaba acomodando unas freidoras, comales, estufas, cosas de la cocina. Poco a poco las iba bajando de una camioneta. A mí me pidió ayudarle a ir despejando la parte trasera, el patio para ser exacto. Caminé hacia atrás, crucé la puerta de madera que conectaba hacia un patio que solo la mitad tenía techado. La otra permitía que la luz del sol entrara directamente. Saqué unas cosas que tenía tiradas atrás, no eran muchas, tablas de madera, unos cuantos fierros, y vi que, saliendo al patio, girando hacia el lado izquierdo donde estaba techado, había una puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Fui con don Pedro, le pregunté por esa puerta y me dijo que sí, que la abriera, que él no había ido aún, pero que tomara las llaves, y en un momento me alcanzaba, que me adelantara viendo qué debíamos sacar de ahí. Tomé las llaves, llegué a la puerta, y después de encontrar la correcta, girando una cerradura muy antigua también, se abrió.
A mí nunca en la vida me había pasado lo que mucha gente dice que siente en un lugar, como si tuviera una vibra muy pesada, densa, como si el mismo sitio te estuviera empujando o no te dejara entrar. Y yo, la verdad es que le atribuí esto a lo oscuro que era ese cuarto. Aparte, olía lo que huele en esos lugares muy antiguos, como a libro viejo, madera antigua, no sé. Ese típico olor que te da donde hay muchas cosas antiguas guardadas. A pesar de que estaba en el patio, parecía que la luz del sol no quería entrar para nada. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Estaba el cielo despejado y aún así no podía ver nada hacia adentro. Busqué el interruptor de la luz metiendo la mano y lo encontré. Lo encendí y entendí por qué olía así. A madera vieja, a antiguo, o por qué tal vez se sentía así de pesado el ambiente. Y es que adentro, puestos sobre una base, otro tirado en el suelo, apilados, estaban varios ataúdes. Esa habitación no guardaba otra cosa que no fueran unos 4 o 5 ataúdes. Tenían repisas, pero estaban completamente vacías. Parecía que en algún momento hubo muebles, aparte de la base de donde estaba colocado un ataúd, como si lo fueran a velar. Me acuerdo que me llamó mucho la atención uno en especial, porque nunca antes hasta ese entonces había visto en persona un ataúd para niño. Era una cajita pequeña de madera, color azul con blanco completamente cerrado. Otros ataúdes eran color negro, café oscuro, guindo, todos muy antiguos también, tirados sobre la habitación uno sobre otro y en eso llega don Pedro. Híjole, aquí nos dejaron esto. Lo bueno es que seguro estos nunca los usaron, pero qué feo se siente aquí, ¿no? ¿O soy yo? Me dijo don Pedro mientras estaba en el cuartito conmigo. Los dos empezamos a verlos uno por uno, con curiosidad más que nada. Y un ataúd estaba roto. Tenía la tapa con la que se cubre a la persona que sepulten dentro completamente rota, en pedazos, pero aún encima de su caja correspondiente. Mira, este tiene unas fotos, me dijo don Pedro mientras movía la madera rota y me pasaba unas fotografías para que las viera. Dentro del ataúd, don Pedro había sacado unas fotografías, pero muy antiguas. Parecían de esas fotos que eran reveladas a blanco y negro o sepia, pero con una persona en específico. En todas era la misma persona, un señor. Y la verdad es que las fotos se veían muy mal, pero mal me refiero a que te daban una muy mala sensación al verla. No sé qué tengan las fotografías de antes, pero sinceramente te llegan muy diferente a las actuales. El señor en las fotos estaba posando, sentado en algún sillón, de pie, muy formal, con ropa también muy elegante. Pero la mirada de aquel señor era muy pesada. Les repito, no sé qué tengan las fotografías de antes, pero sí daban miedo. Vamos a dejarlas aquí, hombre. Los ataúdes vamos a apilarlos aquí afuera en el patio. Ya mañana que regrese mi hermano con la camioneta que se los lleve a la basura. Cargamos los ataúdes, los apilamos afuera, incluyendo el que estaba roto y el de niño. Quedamos en limpiar al día siguiente el polvo y todo lo demás en ese cuartito que ahora sería una bodega. Cerramos y continuamos acomodando todo dentro del local. Terminamos temprano, de hecho. Como no tenía muchas cosas aún don Pedro para la cocina, se podría comenzar a trabajar de una vez. Pero claro, faltaba todo lo de la comida, pintar el sitio para que ya no diera esa vibra de funeraria, ya que todos conocían ese lugar como tal. Así que solo faltaban cosas menores. Nos despedimos afuera del local y nos fuimos cada quien a nuestra casa. Al día siguiente, había quedado con don Pedro vernos a las 8 de la mañana en su local. Como era lunes, yo entraba a clases a las 5 de la tarde, entonces trabajaría por las mañanas.
Llegué antes que él, unos cuantos minutos, y menciono esto solo por el hecho de que debamos descartar algunas cosas. Cuando don Pedro llegó, nos saludamos, buenos días, ¿cómo está? Y todo eso. Mientras abría la puerta principal, entramos y vimos que por todo el local, enfrente de la barra donde cocinaría don Pedro, en otra habitación donde ahora habrían mesas para que la gente se sentara a comer, en otra sala y saliendo hacia el patio, que de hecho la puerta estaba cerrada con llave, estaban los ataúdes en todos esos sitios. Uno incluso, el que más recuerdo, el que era destinado para niños, estaba recargado en la pared, como si alguien lo hubiera puesto de pie. Los dos nos quedamos congelados en la puerta, viendo de un lado a otro, y ninguno de los dos decía nada. Don Pedro soltó una mala palabra. Me volteó a ver pálido, preguntándome si de pura casualidad era una broma mía. Yo no alcancé ni a responderle, porque supongo que vio mi expresión también, y él solo se respondió que no había sido yo. Luego de esto, me dijo que nadie más tenía las llaves del local, solo él. Después de unos segundos, parados ahí, en la puerta sin atrevernos a entrar, me dijo muy decidido, pero a la vez sonando con dudas de lo que intentaba decirme, que no nos íbamos a dejar, que íbamos a sacar todo eso, que ahora era su local y que a nadie más le pertenecía, que nadie lo iba a estar espantando. Yo lo seguí. Me da pena decirlo, pero no me quería separar de él. Incluso, fíjense, era de día y sentía que eso no importaba. No se imaginan lo impactante que fue para mí ver todos esos ataúdes, por todas partes. De pronto, mientras cargaba los ataúdes hacia el patio, de nuevo, escucho a don Pedro, que me dice desde adentro que las fotos que tenía el ataúd roto ya no estaban. Me dijo al instante que no era para que me asustara, sino para estar al pendiente. Debíamos saber si alguien se andaba metiendo cuando nosotros no estábamos. Si nos querían hacer una broma, pero ¿quién? Don Pedro era una persona muy querida en la colonia. Tampoco le gustaba andar jugando con esos temas. No tenía sentido que esa fuera la explicación. Pasó así la mañana. El hermano de don Pedro no tardó mucho en llegar con su camioneta. Cargamos los ataúdes y él dijo que los llevaría a un basurero, no recuerdo a cuál. Pero bueno, el punto era deshacernos de ellos. Cerramos la puerta del patio por donde había entrado la camioneta. Se fue el señor, y don Pedro y yo caminábamos hacia adentro del local. Y de verdad, no sé si me lo vayan a creer. Y lamentablemente don Pedro falleció hace 2 años, para que él pudiera confirmarles esto, ya que los dos escuchamos claramente cómo enfrente de nosotros, quienes estábamos parados en el patio, a 2 metros o menos de esa puerta que les digo que era donde estaban los ataúdes, la cual seguía cerrada con llave. ¡Hey! La voz de un señor detrás de esa puerta fue lo que hizo que don Pedro y yo saliéramos corriendo del local, cerrando todo rápido, menos con llave la puerta del patio, pero sí la principal. Y don Pedro, muy asustado, me dijo: «Yo sé que también lo escuchaste, y mira, no vamos a volver hasta que regrese con un padre y nos bendiga el local porque no sabemos quién ande ahí atrás todavía, pero nos quiere asustar para que nos vayamos. Te hablo en unos días, por ahora vámonos, ve a la escuela y ojalá podamos volver pasado mañana». Le di un abrazo a don Pedro porque sí se veía muy asustado. Yo también, claro, pero él era una persona algo mayor y bueno, no quería que se quedara con ese susto. Le dije que cualquier cosa que necesitara tenía mi teléfono, sabía dónde vivía y todo eso. Pasaron 2 días. En ese tiempo no veía a don Pedro. No es que él se desapareciera, sino como cualquier persona tenía cosas que hacer, nada del otro mundo, hasta que, al 3er día, me llama a mi casa y me dice que podemos regresar al día siguiente, a la misma hora. Allá me contaría todo.
Llegué al día siguiente por la mañana y me dice que ya todo está bien, todo listo, podemos seguir trabajando. Entramos y me pregunta que si quiero saber lo que le había dicho el sacerdote cuando vino a bendecir la propiedad. Le respondí que sí, con miedo, claro. No me sentía yo aún todavía para hacer como si no hubiera pasado nada estando ahí. Y me dijo: antier que vino el padre, mientras iba bendiciendo sala por sala, aquí donde estamos, luego el patio y al final ese cuartito. Sí le conté todo lo que nos pasó, y al terminar, me contó que ahí, hace mucho tiempo, a los dueños de la funeraria sabrá Dios en qué cabeza cabe permitirse un error así, pero se les olvidó un cuerpo dentro de un ataúd. Ellos salieron una semana de vacaciones dejando a uno de sus hijos a cargo, quien solo venía a cerrar tratos, ver que los servicios se hicieran correctamente y listo. En serio no me cabe en la cabeza cómo es que se les pudo pasar algo así. ¿No les llegó el olor nunca o qué pasó? El caso es que, con eso, la gente dejó de confiar en los servicios de los señores, y poco a poco dejó de ser un negocio rentable para ellos. Y bueno, aquí estamos nosotros. Don Pedro tenía razón. Yo supe que la funeraria había sido vendida porque ya no había clientes. Encima, a unos kilómetros quedaban unas capillas que más bien era una empresa grande, más confiable, supongo. Y así se fue quedando esa funeraria sola. Sin embargo, don Pedro me dijo que a los dueños nunca les había pasado nada paranormal aquí. El padre también dijo que nunca le habían contado nada, pero supone que todo tuvo que ver con aquel descuido del cuerpo que dejaron en el cuarto de atrás. Con el tiempo seguí trabajando ahí por unos meses. Nunca más nos volvieron a asustar. Don Pedro le mandó hacer unas ventanas al cuarto de atrás, tragaluces en el techo, lo pintó, y la verdad sí cambió mucho. Aparte de que siempre dejaba una vela encendida en una de las repisas. En las funerarias se cuentan un montón de cosas. En cada ocasión que tenemos oportunidad, nos detenemos si es que no somos inoportunos con la persona y hablamos sobre la historia del lugar. Y así, llegamos a las experiencias paranormales de quienes trabajan ahí. Es así como nos contaron otro relato. Uno que nos platicó un velador hace casi un año de este video, en una ocasión donde solicitamos permiso para realizar una toma de fondo en una de las pinturas exteriores que adornaban el sitio. Y lo que nos contó es lo siguiente. Trabajo en una funeraria o capillas de velación en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Llevo aquí más de 5 años y la verdad de lo que más se frecuenta en cuanto a lo paranormal, aquí en donde cuido por las noches, al lado de una avenida muy importante, pero pareciera que una vez cerradas estas puertas de vidrio, todo el ruido se suprimiera. Y así es como allá, al fondo, donde solo dejamos una luz muy tenue encendida. He escuchado ya un montón de veces cómo rechinan unos tenis. ¿Saben cómo? Como cuando la suela de los zapatos es nueva y rechina cuando toca el suelo. Así, pero no solo una vez, sino que se escucha cómo recorre desde esa sala del fondo a esa otra, una que tenemos al fondo a la derecha. Pero por más que volteo, por más que mantengo mi vista fija mientras voy escuchando esos sonidos, no puedo ver nada. Al principio, vaya, la primera vez que me tocó escucharlo, sí me levanté rápido. En aquel entonces tenía todo oscuro a diferencia de ahora. Pensé que alguien se había metido y andaba queriéndose robar algo, ya que no pensé que alguien anduviera con otra intención aquí adentro. Corrí, llegué al fondo, encendí las luces de la sala de velación y todo estaba en orden, en silencio. Busqué huellas en el suelo porque hacía un rato la señora de la limpieza se había ido y había dejado el suelo impecable. Entonces, sí o sí debían haberse marcado las huellas de quien anduviera corriendo. Pero no, nada. En esa ocasión creí que simplemente había confundido el sonido con alguna otra cosa. No se me vino a la mente una posible explicación, pero tenía que quedarme con algo.
Pasaron unos días y esa misma semana, esos pasos, de nuevo, allá, corriendo al fondo. En esta ocasión no me levanté, solo grité preguntando que quién andaba allá atrás, que ya venía una patrulla en camino y que no podía salir por otra parte, que viniera conmigo y yo lo dejaría irse. Y al igual que la primera vez, tampoco, nada, nadie me respondió, todo se quedó callado, y ahí sí me empezó a dar miedo. Por alguna razón a la empresa no le gusta que nos quedemos con las luces encendidas. Siempre quiere que esté todo apagado a excepción de donde me encuentro yo. Y si las encendemos, se dan cuenta y nos llaman la atención. Por eso mismo, luego de platicarle esto a la señora de la limpieza en el turno de la noche, me aconsejó dejar una lucecita tenue conectada en alguno de los enchufes de las salas de velación, que estos sí nos lo permitían sin problema. Y me dijo que a ella también le había tocado escuchar esos pasos corriendo más o menos por esa zona, pero como ella se va temprano, solo le había tocado escucharlo 2 veces, pero que no sabe quién o qué es. Sin embargo, supone que es un niño el que anda corriendo. A la fecha esto sigue pasando. Lamentablemente no nos queda de otra más que ignorarlo. No asustarse. La señora de la limpieza me contó que allá, en el cuartito del personal, ella le ha encendido varias veces una velita para que quien sea que ande corriendo en las noches encuentre luz. Pero no, al parecer no ha funcionado. Un relato muy interesante que nos habla de este tipo de energías, fantasmas, como guste llamarlos, quienes cumplen siempre un ciclo, a cierta hora, con determinadas acciones, pero nunca interactúan con nadie. Solo cumplen ese ciclo, en este caso, correr de un sitio para otro y ya, listo, esperando que en algún momento este se rompa. Tenemos un último relato. Alfredo Torres, desde Tamaulipas, México, nos cuenta esto. Me atrevo a compartir este relato con ustedes sin problema de mencionar mi nombre, ya que actualmente no vivo en Tamaulipas. Como muchos saben, Tamaulipas es un estado caliente, pero me refiero a caliente por la inseguridad desde hace unos años. En una de las épocas más feas en cuanto a esto, trabajé como vendedor en una funeraria de este estado. La inseguridad nos dejaba mucho trabajo que hacer. A todas horas llegaban cuerpos, hacían servicios de velación y, en una ocasión, me acuerdo muy bien que justo había llegado a la funeraria por la mañana. Entré, estaba mi jefe solamente, y tenía que hacer una revisión rápida que los cuerpos que se iban a velar ese día estuvieran en orden, listos y todo eso. Sin embargo, faltaba un cuerpo, uno que me acuerdo muy bien que el día anterior, antes de cerrar y demás, lo habían dejado listo para el día siguiente, antes de guardarlos. Y me acuerdo solamente porque yo lo tenía anotado en una lista que usaba para eso, otra de mis funciones aparte de vendedor, ya que mucha gente con todo este asunto renunciaban, porque sí, veíamos a gente de los malitos, por así decirlo, muy seguido por aquí. Pero lo que nunca antes nos había pasado es que se nos desapareciera un cuerpo, así de la nada. De hecho, el ataúd en el que estaba asignado ahí estaba, abierto, no había nada más. Mi jefe era el único que tenía las llaves y con todo lo que pasaba en el estado, la seguridad en la funeraria tenía que ser más estricta. Entonces, un error de que alguien más pudiera entrar, no era posible. Cuando le informé esto a mi jefe, se asustó, se puso pálido. Me dijo que lo llevara a verlo porque no me creía. Fuimos y no estaba. Era el único ataúd vacío. A todo esto me comentó, como en estado de shock. Ya sé quién era. Déjalo así, y no te preocupes. Sus familiares no van a venir al servicio. Con la cara que tenía mi jefe, no me atreví a preguntarle nada más. No me dijo tampoco qué había pasado con el cuerpo. Y yo, al poco tiempo renuncié.
quedándome siempre con la duda de qué había pasado realmente, a dónde se había ido, quién se lo había llevado. Sin embargo, también con el tiempo fui escuchando testimonios de gente que trabajaba en la morgue, en capillas de velación y que, precisamente, los cuerpos que tuvieran algo que ver con estas personas se desaparecían o los desaparecían, no lo sé. Pero a ese local era seguro que nadie había entrado y mi jefe, a juzgar por su expresión, también lo sabía. Damas, caballeros, queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado. Gracias por tanto apoyo en aquel espacio también. Esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes. Gracias, de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.